Este es tremendo combo para hablar de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, buenos días, mis bodegueros, guerrilleros de civil, terroristas, comunistas imbañables que lo quieren todo regalado y Andrés Celis, porque pues Andrés no se identifica del todo con nuestro movimiento libertario de la mort petrista. Pero bueno, hoy estamos acá para hablar exactamente de eso, de la estigmatización contra la izquierda, que pues no es un cuento nuevo en Colombia, que es algo que se reproduce, se recicla, siempre toma como nuevos aires, toma nuevas formas. Y en mi introducción un poco ofensiva y agresiva, pues quise nombrar alguno de todos esos motes con el que hablan de nosotros, plaga inmunda, y pues yo quería entonces ingresar así a un tema del que yo creo que aquí varios, incluso Andrés, lo ha sufrido sin identificarse como tal, pero yo sí me acuerdo la primera vez que me dijeron guerrillero, marica. A mí fue en la universidad, fue un tipo de apellido Villazón, de familia terrateniente, y como el tipo sabía que yo andaba en mis movimientos de protesta contra el TLC con Estados Unidos, el man llegó y se me acercó y me dijo, ven acá, ¿tú eres guerrillero o qué? Marica, yo les juro que a mí se me bajó todo y yo, ¿qué? ¿Cómo así? Yo no sabía si, yo sentí entre rabia y miedo, porque yo sabía que quería meterle la mano a ese man y todavía se la metería, si me escucha, dame la papaya. También sabía que eso en boca de ese man era supremamente peligroso y eso me marcó porque pues yo para esa época simplemente era un estudiante preocupado por la sociedad. Entonces, empecemos por ahí. ¿Ustedes se acuerdan cuándo fue la primera vez que les dijeron guerrillero o comunista o mamerto o lo que sea? Yo sí, yo lo tengo muy ¿Así? presente. Uy, Sí. empiece. Bueno, yo tengo una cosa particular y es que yo estudié en el colegio de la Universidad Nacional. No sé si ustedes sepan, pero pues el colegio, la Universidad Nacional tiene un colegio que queda al interior de la Universidad Nacional. Cuna de mamertos. Se llama el Instituto Pedagógico Arturo Ramírez Montúfar, que pues ya por sí su nombre es un nombre reivindicativo, uno de los primeros líderes estudiantiles asesinados. Y este colegio tiene la particularidad que solamente, bueno, creo que sigue siendo así, solamente es para hijos de estudiantes, de egresados y de trabajadores de la universidad. De pronto Shamel me corrige, pero hasta tengo entendido que todavía sigue siendo así. Y entonces pues allí confluíamos un grupo de gente pues bastante diverso, ¿no? La Universidad Nacional es una universidad diversa, desde su planta docente hasta la planta administrativa. Yo desde muy pequeño en el colegio pues estuve muy eh, digámoslo así, en un contexto de movilización, protesta. Mi padre fue sindicalista, líder barrial. Y yo me acuerdo que la primera vez que a mí me dijeron guerrillero fue cuando yo estaba en octavo en el colegio. Es que fue muy pequeño. Esa fue la primera vez y me lo acuerdo que me lo dijo una persona que en ese momento estaba en 11. Tenía En ese 13. entonces era el representante de curso. Yo me acuerdo que me dijo eso porque yo llevaba una camiseta estampada del sindicato de la Nacional, del Sintrabunal. Esa fue la Ok. primera vez que yo quedé como flechado. Obviamente yo había escuchado en ese contexto mil veces la palabra y demás, pero nunca a nadie me había señalado por eso, más por llevar la camiseta del sindicato. Esa fue mi primera vez. Bueno, pero un niño de 13 años con una camiseta de sindicato da mucho para Bueno, pues, pensar, pues normal, ¿no? al Pues menos. normal en ese contexto, ¿no? Creciendo en una familia así, pues creo que no era tan raro. No, sí, vale. No justifico nada. Y a ver, Sebastián Shamil, Hágale, Sebastián. Y yo todavía no lo tengo tan presente, Shamil. ¿Usted lo tiene presente? Yo me acuerdo que a un profe de mi colegio lo echaron y era el profe de ciencias sociales y lo echaron precisamente con esa acusación, con que era guerrillero. Y pues esa es una primera cosa que creo que me marcó en términos de mi formación. A mí lo que yo sí tengo muy presente es que cuando yo estudiaba en la universidad, en el único lugar donde me sentía como cómodo para hablar sobre lo que realmente pensaba políticamente era en la universidad, ¿sí? En la nacional, ¿sí? Digamos que eso de morderse la lengua y no decir lo que uno pensaba en las reuniones familiares, en otros espacios, pues sobre todo como en esos primeros años de universidad y ya con las redes sociales, pues sí es como muy normal todo el tiempo y es por la cultura política de este país, más o menos cualquier cosa que medio huela a reivindicación de derechos termina
señalándolo a uno de eso. Y en mi caso, por mi nombre también pasa porque me digan que soy de Irán o de Hezbollah De Al Qaeda, marica. o de, sí, o de alguna vuelta de estas que me parece, pues, sí, es que es muy chistoso que hagan ese sancocho con mi hijo de madre, como que de guerrillero a militante de Hamas y sobre todo en estas últimas semanas. Pero pues al final es eso, como que uno ya lo naturaliza y no lo debería naturalizar, como que todo bien, da como risa, pero no debería ser así, es como lo curioso de esa lógica. Y Sebastián, a vos te tienen que haber dicho No, al menos mamerto imbañable. no, y guerrillero y de todo, solo que estaba haciendo memoria de cuándo fue la primera vez que recuerdo una cosa de esas, y yo creo que fue a mis 16 años, como yo estoy todavía joven, mm, bien joven. Pues a mí me tocó el plebiscito a los 16 años. Yo tenía 16 años cuando comenzaron cuando tuvimos el plebiscito por la paz. Yo no podía ni siquiera votar. Pero ya en ese momento yo pues tenía una posición clara al sí por la paz. Y a diferencia de Andrés, pues yo me crié con dos militares. Mis dos papás son militares. Entonces, creo que de hecho, ahora que me acuerdo, la primera vez que alguien me pudo haber llamado guerrillero fue en mi propia casa, más o menos a los 16 años, porque yo era el que defendía en la casa del plebiscito. Yo era el que decía que tocaba votar que sí, que tocaba votar que sí. Mi papá ya estaba retirado, ya podía votar, mi mamá seguía siendo, en ese momento era teniente coronel del ejército. Y pues claro, eran unos debates muy álgidos y muy fuertes porque obviamente dentro es una cosa muy doctrinal. A ellos les enseñaron que ellos eran el enemigo y desaprender de la doctrina militar, que ellos ya no son el enemigo, sino pues simplemente personas que están haciendo un proceso de reinserción y de participación en la vida pública y política del país, pues es una cosa muy complicada desmontarles y como desaprenderles. Entonces creo que en mi casa fue como las primeras veces que tuve eso, como esa, porque además mis papás fueron militares, pero mi abuelo materno también lo fue y como que en mi casa está muy presente como la vida militar, la forma de ver de los militares, muchas cosas. Entonces creo Ujú. que ahí estuvo mi primer recuerdo de eso en la casa. Venías de familia muy conservadora, entonces. Sí, todavía. Ya son un poco conservadores. También creo que a todos nos ha servido un poco la interacción y la diferencia y creo que ha funcionado. Como que el estar dialogando constantemente también ha hecho que ellos vayan soltando un poco. Pero sí, todavía son muy conservadores. Yo soy Pero como... denos un ejemplo, digamos, ¿qué pensaban hace unos años? Pensaban ¿Cómo? que me gustaría escuchar un ejemplo, como algo que pensaban sus papás hace unos años que ya cambiaron de opinión o han No, por model- ejemplo, mi mamá hoy es una persona que es más liberal, como en sus posiciones sociales, ya no es uribista, ya le costaría mucho más votar por el centro democrático. Pero en eso, por ejemplo, han cambiado mucho, sobre todo mi mamá ya es una mujer mucho más liberal, es una persona que es mucho más crítica de muchas cosas Mm, que vivió dentro del ejército también, entonces eso es bacano. También creo que salirse, o mm. sea, ya retirarse, pasar a la vía civil, desde el ejército a la vía civil, también les ayuda mucho como a replantearse cosas. Diles que escuchen este podcast y se vuelven maoístas, leninistas. Eso, Bueno, listo. a mí hay algo, porque digamos que de Sebastián y de Shamil no me sorprende tanto porque son a todas luces de izquierda, defienden el proyecto progresista, pero Andrés que es una persona que pues su rol y también porque lo conozco, él trata de caracterizarse como una persona que trabaja más en el lado de la investigación sin asumir ninguna orilla ideológica, pero el simple hecho de haber investigado a la orilla uribista te hizo que te ganaras prácticamente el mote de bodeguero mamerto comunista, ¿no? Pues yo creo que me lo gané un poco antes y creo que pues independientemente de mi ejercicio profesional como investigador, pues yo creo que tuve unas bases muy sentadas en los movimientos de izquierda, ¿no? Yo en el colegio estuve en el movimiento estudiantil de secundaria, Ujú. fui representante de curso en décimo y en 11 fui personero del colegio. En una coyuntura dura en la Universidad Nacional por esa época, del año 2006, época de Uribe, ser personero en el colegio implicó que había que mediar también con los parches estudiantiles de la Nacional, entre esos la FUN, la JUCO, la FEU, No me tires, sí. el PC3, Mamertazo. el movimiento bolivariano. Después, cuando yo entro a la universidad, pues está toda la coyuntura de la reforma a la Ley 30
Yo ahí milito en la Federación de Estudiantes Universitarios, milité por un buen tiempo en la FEU, fui pues vocero de universidades privadas junto con otros compañeros y bueno, eso fue, pues todos sabemos en lo que derivó la reforma a la Ley 30, ¿no? Una movilización gigante a nivel nacional, se cae la reforma y en el año 2012, al interior de la federación y con otros combos y parches de gente, trabajamos en el lanzamiento de la Marcha Patriótica. Y eso fue un momento bueno a nivel personal y de trabajo político, estudiantil, de movilización, pero fue un momento personal muy duro porque al interior de la universidad la persecución que se vivió fue muy dura. Yo no sé si ustedes se acuerden o eso es, bueno, por ahí podemos buscar por Google Imágenes. En el Rosario sacaron unas pancartas de más de 4 metros, grandes, cubrían casi la fachada de la universidad, diciendo, esto es ser rosarista y esto es no ser rosarista. Pues adivinen quiénes salíamos en lo que era no ser rosarista. Entonces fue durísimo porque pues la estigmatización fue dura por parte de la rectoría. Ahí estaba el rector Hans-Peter Knutzen Quevedo y curiosamente en esa época estaba contratado como asesor de la rectoría el doctor Carlos Holmes Trujillo, en quien a todas estas nosotros, o al menos yo, le agradezco personalmente porque por él fue que a nosotros no nos expulsaron de la universidad. Hans ya tenía listo la expulsión de la mayoría de los que éramos los líderes. Y gracias a la intermediación de Holmes Trujillo, lo que se hizo en la universidad fue organizar unos foros académicos para discutir la reforma a la Ley 30 y sacar un insumo pues académico por parte de la universidad. Y esto se da después de, no sé, creo yo, tengo el recuerdo, no sé, Sebas que también estudió ahí, sí sepa de historia de la universidad, pero creo que es como la segunda vez que la Universidad del Rosario se cerraba. Nosotros por la movilización la universidad la cerraron 5 días, si mal no estoy. Y pues obviamente eso casi nos cuesta la cabeza, que a todas estas por Holmes Trujillo que en paz descanse, no nos expulsaron menos mal. Pero eso de las pancartas fue una cosa impresionante. Me acuerdo que el espectador le dedicó 2 editoriales pues obviamente a decir que nos estaban estigmatizando muy duro. Entonces yo la chapa de Mamerto la cargué unos buenos añitos, buenos años. Oiga, no, qué envidia. Yo nunca logré que cerraran la universidad. Ya, hermano, le faltó Intenté. más movilización y organización, compañero. Intenté, después le cuento cómo, pero entonces ya nos acostumbramos todos a cargar el mote. Ya nos a cargar, yo creo que ya ser de izquierda en Colombia implica saber llevar ese, digamos, esos apodos o esas palabrejas casi que con orgullo, diría yo. Por eso es que ahora todos somos bodegueros y abrimos la bodega. Pero esto, bueno, la estigmatización de la izquierda no se queda solamente en personas del común como nosotros. Ahorita, una de las campañas más imprecisas y más llenas de mala fe que yo he visto en mucho tiempo, porque Petro tenía de dónde llamársele guerrillero, Petro tenía de dónde llamársele rebelde, Petro tenía de dónde llamársele muchas cosas, pero lo que están haciendo con Iván Cepeda y sobre todo este señor Pedro Viveros, que se supone que es una persona con cierta reputación y con cierta credibilidad en los círculos periodísticos, que lanzó el bulo gigantesco. No lo lanzó él dice que simplemente tomó la foto de otros lados, diciendo que es el heredero de las FARC. Yo voy a jugar al ignorante y quiero preguntarles a ustedes que si hay algún tipo de indicio o algún tipo de causa de lo que estos tipos se puedan agarrar para acusar a Iván Cepeda de ser guerrillero. Pues en estos días, de hecho, una señora me enviaba un video muy preocupada de alguna de estas páginas productoras de falsas noticias y más o menos lo que decía era, no, profesor, esto está terrible, mire, y era un video de Iván Cepeda, digamos, en todo su proceso de acompañamiento a los diálogos de paz. Y la voz en off lo que decía era que Iván Cepeda es del PC3 y que mejor dicho hacía parte del comité central del PC3 y que precisamente su proyecto es acabar con el Estado y bueno, lo que sabemos, instaurar la dictadura comunista en este país. Y lo que pasa con estos videos y con estas falsas noticias es que al final se juega con la ignorancia de la gente, ¿no? Se juega con la ignorancia de la historia, se juega también con que la gente no tiene la sistematicidad para darse cuenta de, no sé, de lo que ha significado eh, 35, 40 años de vida pública
más allá de su momento de ser congresista, están como toda esa historia, toda esa trazabilidad de acompañamiento a diálogos de paz, y le muestran una foto de Iván Cepeda con Jesús Santrich, y entonces la conclusión obvia es, sí, el man era de las FARC, ¿sí? Eso es lo que deberían estar haciendo los medios de comunicación al final, como, oiga, el man estuvo en este diálogo de paz, estuvo acompañando esto, era senador en ese momento, pues al final también él tiene sus posiciones, y sus posiciones son de izquierda, evidentemente, pero lo que digo, igual, la cultura política de este país hace que cualquier reivindicación de derechos humanos sea leída necesariamente como subversiva. Yo creo que eso está cambiando. eh, Mientras eso está cambiando, las redes sociales son cada vez más autoritarias y de extrema derecha. Ambas cosas chocan la una con la otra. Entonces, cualquier idiota saca una foto de estas o una posición medio de derecha, y el algoritmo lo favorece. Son ambas Ujú, cosas las que están pasando. Pero hay que explicar, no sé, lo único que le queda a bodegueros como usted y como yo es eso, como Iván Cepeda no es eso. Iván Cepeda es un defensor de derechos humanos, es el líder de un movimiento como el Móvice, ujú, viene haciendo un trabajo en el Senado muy juicioso. Ahorita tiene toda esta relevancia nacional como pues porque está recogiendo los frutos de 13 años de confrontación con Álvaro Uribe Vélez, pero ujú. esa explicación siempre es necesaria a pesar de la locura de las redes sociales. Y mira, que yo siempre leo toda acusación del uribismo como una confesión. Yo creo que la palabra del heredero es una confesión de ellos mismos, y sobre todo porque hace, ¿qué fue? 2 semanas que alias Douglas salió a decir que Fico es otro heredero de verdad del narco, que su tío era narco, y que fue con dinero del narco que lo educaron a él. Es decir, los que sí son herederos del narco y en muchos casos comprobables están en el uribismo. Lo mismo que pasa con la FARC política, ¿no? Entonces, la FARC política nace como una respuesta del uribismo a una cosa que sí pasó en serio, y es que La parapolítica. los paramilitares lograron cooptar las instituciones del Estado, lograron poner el 60% de la coalición de gobierno del presidente de la República, tuvieron cuotas en el gobierno, le dieron el DAS, tuvieron ministerios, es decir, también es un poco como una contranarrativa, primero para poder encubrir lo que ellos sí han hecho, como su merced lo acaba de decir, pero yo también pienso que esas son las patadas de ahogado que tiene la derecha en este momento, porque está completamente perdida en el debate público. Cuando uno, por ejemplo, ve la candidatura de Abelardo Espriella, uno ve que ellos intentan todavía rescatar muchos elementos que hicieron al uribismo el fenómeno electoral que fue el uribismo a principios de siglo, pero recogiendo los mismos elementos para un país que es completamente distinto, para un país que ya no ve la seguridad. Incluso si uno cree que la seguridad todavía es un tema prioritario para el votante promedio colombiano, ya no ve la seguridad en la misma clave, tiene unas preocupaciones sociales, tiene unas preocupaciones económicas que hoy tampoco están logrando interpretar. Entonces, yo lo que también veo en todo este ecosistema como desinformación y de buscar legitimar a Iván y de tratar de mostrarlo como el candidato de las FARC, es ese esfuerzo que todavía hacen como por que los colombianos sigan pensando en su misma lógica, sigan usando su mismo lenguaje, sigan viendo el país como ellos lo ven, porque aunque el país está cambiando, ellos todavía no tanto. Y yo lo que aquí veo es una patada de ahogado de una derecha que todavía tampoco logra como salir de ese discurso de la seguridad democrática, de las FARC, creo que todavía están ahí y no, creo que les va a costar mucho salir de ahí, y esto es una demostración también de eso. O sea, esta desinformación es una demostración de su incapacidad de interpretar el nuevo país. Y de arrastrar el mito de las FARC y de estirarlo lo más posible. Ya vamos para 10 años de la firma de la desmovilización. El otro año, sí, Y esto Fue es, dejación de armas, no es la movilización. dejación de armas, sí. ok, pero esto es un tema que Pero se recicla, ¿no? yo ahí sí meto la cucharada porque yo creo que habría que remontarse un poquito unas décadas más atrás de donde surge la estigmatización que hoy Ah, vive el sí, candidato Cepeda. Porque pues, eso no es de ahora, y eso viene desde su padre, ¿no? Eh, desde los desde, Ma- bandoleros liberales, que eran los campesinos. desde Manuel, pero es que hay una cosa particular ahí, es que a Cepeda le están cobrando ahorita en esta coyuntura política haber sido hijo
de su padre. Entonces, lo que él está viviendo no es solamente la estigmatización contra él, sino todo lo que ocurrió y toda la victimización que hubo contra él y su familia. Vean, yo no me olvido, y esta cosa es lo que hay que recordar, que a mi modo de ver el debate al debate se debe llegar con argumentos y parte de los mismos argumentos que tiene, malos argumentos que tiene la derecha, se confrontan con cosas que han pasado directamente en el Estado colombiano. Hay que recordar que el Estado colombiano tuvo que pedir perdón por el asesinato de Manuel Cepeda Vargas. Y ese acto de perdón, a mi modo de ver, ha sido uno de los actos de perdón más sentidos que ha tenido el país. Que entre todas estas, quienes hizo ese acto de perdón, quien pidió el acto de perdón fue el entonces ministro, creo que era ministro de Justicia o del Interior, creo que fuera ministro del Interior, Vargas Lleras. Ese acto de perdón, creo que debe haber un pedazo en YouTube. No me acuerdo de eso, me acuerdo muy bien de eso, perdón, porque en la comisión hicimos una radiografía y ese es uno de los actos de perdón más sentidos que ha habido. Eso por un lado. Y por otro lado, tampoco se puede desligar de lo que hoy vive Cepeda Vargas y es el genocidio de la Unión Patriótica. Yo creo que eso no se nos puede olvidar porque son dos momentos históricos, pero también son dos momentos en los que el Estado ha tenido que pedir perdón y sumado a eso, son dos momentos en los que ha habido sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que eso ya eleva el debate a un nivel jurisprudencial internacional que acá nuestros amigos de la derecha, políticos y leguleyos, pues olvidan, ¿no? Y fuera de eso, hoy en día el país tiene otra comisión de seguimiento para todos los asesinatos de la Unión Patriótica y toda la gente de la Unión Patriótica que sigue desaparecida. Entonces, esto, lo que pasa ahorita coyuntural por las elecciones, tiene un peso de fondo histórico que viene desde el padre de Iván, pero que también responde al genocidio contra la Unión Patriótica, del cual ya hay sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del cual el Estado ha tenido que pedir perdón. Entonces, creo que la película es un poquito más, va más para atrás y es más compleja. Claro, y desde los bandoleros campesinos, luego pasando por todos los comunistas. Y hablando de comunistas, estoy súper emocionado porque se nos acaba de infiltrar la espía china del Partido Comunista, la bodeguera más famosa del momento. Vea, tengo la piel de gallina. Con nosotros está Han Wen-Zhang. Creo que lo pronuncié bien, ¿cierto? Sí, perfecto. Hanwen, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia desde tu rol, que además, uno, es de no nacida en Colombia, dos, de académica, tres, de que te volviste figura pública casi por accidente, y desde entonces creo que te has vuelto prácticamente un ícono de las bodegas petristas. ¿Cómo ha sido tu experiencia con el tratamiento tan amable que te ha dado el uribismo? No, pues desde el comienzo ha sido un poco negativo, pero desde el tema de la espía que uno dice, pero este tema, ¿dónde salió? O sea, es que es totalmente como película de Hollywood, básicamente. Y te las malas, además, no te las buenas. Sí. Ya, pues, o sea, en la general yo la tomo con calma, tranquilo. O sea, Ujú. em, más bien uno puede, digamos, aprovechar las malos comentarios o propaganda negativa que le hace uno para sacar provecho, para uno hacerse más conocido y utilizarlo para hacer lo que uno realmente quiere, que en el caso mío Ujú. es como esa labor de pedagogía en torno a las cifras y las estadísticas, porque si hay algo que es una realidad innegable, es que no solamente el pueblo de a pie colombiano muchas veces confunde las cifras, también lo hacen los opinadores profesionales, los economistas, los Ujú. estadistas, también lo hace todo el tiempo. Entonces, eso es algo que desde mi área de formación, digamos que es como difícil quedarme callada, Ujú. porque uno dice, pues son personas importantes, son personas que toman decisiones para el país, que realizan proyectos que cambian la vida de todos los colombianos y si sus decisiones se basan en estadísticas mal hechas o las interpreta mal o sacan conclusiones erróneas, pues ¿qué podemos esperar del futuro del país? O sea, es básicamente como mi Ujú. motivación, ¿no? Y yo creo que tu caso es aún más ejemplificante
porque en ningún momento cuando tú apareciste con las banderas de Petro, ni apareciste con las banderas de la izquierda, tú apareciste a hacer un ejercicio intelectual y pedagógico que simplemente yo creo que por desafiar a las narrativas hegemónicas, para seguir sonando mamerto, te puso a ti en esa tarima para que todos te atacaran, simplemente por, por cuestionar las metodologías de las encuestas, se me hace aún más diciente. No hay que ser ideológico para caerle mal a esos cabrones, más o menos. Claro, fue por la cuestión con la señora Vicky, porque pues era la encuesta donde ella se estaba lanzando y era una encuesta hecha, o sea, financiada por la revista Semana, donde pues ella era directora y pues salió ganando ella. Y coincidencialmente la metodología tenía muchas cuestiones. Entonces, Ajá. sí, fue por ahí. Y sí, tiene razón. O sea, yo nunca he estado en el movimiento de petrismo ni en las elecciones. Yo nunca he votado en Colombia todavía. Espero que próximamente Pero ya en lo pueda hacer. 2026, 2026. Sí, claro. Bueno, y la consulta de ahorita, ¿no? En la consulta. Yo quiero preguntarle a Hanwen de dónde salió esa mentira absurda de que hizo una vaca para comprarse una lavadora. felicitaciones por la lavadora primero. Mira, yo puse un trino. O sea, ustedes saben que yo muchas veces hago shitposting. O sea, Ajá, escribo sí. algo, pero lo coloco en otro tono porque sí, así yo escribo. O sea, no es el primer post que hago, pero nunca dije mentiras, que es lo importante aquí señalar. Lo que pasa es que yo no tenía lavadora porque yo hice una mudanza desde Chile a Colombia. Entonces yo tuve que vender todo y llegar a Colombia a comprar todo. Y entonces pues, yo no tenía, o sea, uno armar una casa desde cero, pues es muy difícil. Entonces yo duré un mes sin lavadora. Sí, porque era más importante la nevera que la lavadora. Eso, es más Ujú. importante la comida de mi perro y la mía que, que una lavadora. Entonces yo duré un mes lavando ropa de mano. Y después, pues pedí plata prestada a una persona conocida, o sea, como que reuní plata de distintas partes porque yo tampoco había entrado a la Universidad Nacional. Entonces, pues tampoco me estaba pagando. Entonces yo reuní plata y de mi persona conocida, no de las redes. Y le pedí prestar y compré una lavadora y puse un trino, ay, comparto con ustedes que compré finalmente la lavadora, ya no tengo que lavar a mano, ya. Y que si tú te endeudas, pues cumple tus sueños. Ese es el shitposting. Ajá, Y antes yo tenía una página ese que es como Patreon, pero se llama sí. Buy Me a Coffee, cómprame un café. Yo había abierto esa cuenta hace rato y lo tengo en mi biografía de Twitter. Pero pues, yo nunca lo promociono porque a mí tampoco me acuerdo siempre. De hecho, pues ahí yo he recibido 2 donaciones de 2 personas para una gran suma. ¿En serio? ¿Tú fuiste una de ellas? Yo fui. Gracias. Bueno, De aparte de nada. tú, dice yo que yo misma me tomé, recibí otros $5. O sea, en total recibí 19. 10 míos, 5 tuyos y 4 o 5 de otra persona. Entonces asociaron las dos cosas. Entonces dice que yo me aparento ser pobre para que me regale para una lavadora. De ahí salió el chisme, chame. Y Chistoso, ¿no? creció a partir de eso, a partir de eso. Es que yo hay veces me quedo asombrado de lo creativos y los suspicaces que son los cabrones para sacar un chisme de cualquier cosa, de cualquier cosa. Es Claro. O increíble. sea, Pero es que a ellos sí la bodega les funciona, pero muy bien. O sea, están muy Mm. articulados para hacer eso. Lo digo porque yo he vivido las dos bodegas. La de ustedes del petrismo, que me cayeron durísimo hace un año, Uy. y la de la derecha. La de la derecha estaba más articulada, más dura. Claro, es que la de la derecha está financiada. Primero que todo está financiada. Uno ve los podcasts, uno ve las producciones, uno ve dónde salen. Esa gente se le nota que les están pagando para vivir de sus propagandas. Se nota que tienen tiempo, tienen gente en Photoshop haciendo este tipo de montajes. Ellos, ese tipo, esa proyección de las bodegas es otra confesión de su propio modus operandi. ¿Que de dónde viene? Eso es lo curioso y ¿de dónde viene de la ese modus derecha. operandi? No sé si ustedes... Sí, 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 pero el Ujú. modus operandi de ellos, ¿de dónde lo aprenden? Y eso es una práctica que viene antes del DAS. Desde el F2 hacían eso. Y en el DAS se popularizó por el uso de las redes sociales y el uso de los bots o el uso de las bodegas para perfilar y para criminalizar. Eso tiempo después lo confesó un director un ex director
del CTI, de inteligencia, Ok, ¿qué dijo? que dijo cómo utilizaban las redes sociales para hacer perfilamiento y para encasillarse con las personas. Pero venga, Ah, ya que pues sí, Andrés dice que es víctima de las dos bodegas, ¿cómo fue víctima de la bodega petrista? ¿Qué le dijeron y cuál es la diferencia con la otra? Pues a mí el petrismo me ha caído en varias oportunidades. La última ha sido porque, de hecho, es curioso. A mí me caen por reclamarle al presidente que no, pues que no ha cumplido con las promesas de campaña, pero sobre todo porque desde mi exilio yo he sido muy crítico con parte de las políticas que él ha implementado. Hace poco cumplí 3 años de estar exiliado y justo cuando hay como una ronda de algunos medios que me entrevistaron, la posición de parte de los bodegueros fue que yo le estaba haciendo un juego a la derecha. Entonces, que yo le estaba haciendo juego a la derecha justo ahora en elecciones hablando mal del presidente y de lo que Petro no había cumplido. Entonces, ajá. creo que hay una cosa que a mí me pareció particular y es que ocurre en muchos de los movimientos de izquierda internacionales y es el culto a la personalidad. Eso, yo con eso no puedo. Pasan a ambos lados, sí, Ocurren en en ambas ambos orillas. lados, pero la personificación de la izquierda y del baluarte de la izquierda en Petro, pues por favor, a ver, Claro. concesionarle medio gobierno al santismo, eso es izquierda. Cuando quieran, como les dije en Twitter, los atiendo de uno, pero pues debatiendo, pues sacando ahí un poco de Uy, estupideces diciéndome que yo era de la derecha, no joñi. Cuando los que me sacaron de ah, Colombia fue el Estado, no joñi. ok. Pero bueno, Toda eso mi es debate de simpatía porque otra. sí, ese es debate de otro podcast. Pero bueno, ahorita en interno Sebas estaba elaborando un poco más sobre cómo todas estas campañas que no tienen ni sustento, que no tienen fondo, que no tienen conexión con la realidad, solo demuestran frustración y desespero. Yo quiero ver lágrimas. Yo cada vez que veo uno de esos, de esas campañas de propaganda negra, veo desespero. Pero yo tampoco creo que sea solo desespero, también hay gente que es como que construye su visibilidad a partir de esa clase de ataques y ni siquiera tienen que ser groseros o falsas noticias. No sé, como por ejemplo rentas, de la cuenta esta de rentas que lo que hace es jugar con la ignorancia de la gente y mostrar declaraciones de renta sin saberlas explicar. Sí, por ejemplo, este mancito, ahorita no me acuerdo el apellido, pero es Santiago algo, que lo que hace es hilos de las declaraciones. El campeón mundial de hilos. Exacto, que son como los últimos 10 años de declaraciones de una cuenta y agarra palabras clave para decir este man hace 15 años alababa a Chávez, ¿sí? Entonces, o el mismo Briseño, pues Briseño, ¿cómo se volvió famoso? Pues cultivando una indignación selectiva, como que Ah, sí. como pillen estos problemas de corrupción, que yo, pues obvio, hay que denunciar todos los temas de corrupción, pero es que la mayoría de la opinión pública no tiene ni idea cuánta plata se mueve en el Estado. Ujú, Agarran un robo de 300 millones de pesos y pues a cualquier persona le parece terrible, pero uno nunca va a ver a Briseño agarrando el SECOP de los contratos, no sé, de un gobernador del Centro Democrático. No necesariamente son falsas noticias, también es como pues dilemas extraños o preguntas retóricas, ¿sí? No sé, por ejemplo, Andrés y yo nos equivocamos hace unos días porque no habíamos visto las imágenes de capuchos disfrazados de Hamas en Medellín y entonces supusimos que Carvalho estaba equivocado en su estigmatización, ¿sí? Y entonces me empiezan a caer 3, 4, 5 de esos a mostrarme las fotos de los capuchos disfrazados de Hamas, pues ahí se quedó la conversación, porque pues sí hubo ujú, capuchos que se disfrazaron de Hamas en Medellín. A que eso justifique que Fico saque un montón de paracos a cascar a la gente en Medellín, pues evidentemente no, pero eso no les interesa a los que agarran en ese momento la foto. Entonces, ujú. muchas veces es ni siquiera falsas noticias o desespero, sino que esta gente cabalga sobre la degradación del debate, sobre la degradación del debate público, y cabalgan sobre la ignorancia y cabalgan sobre las preguntas, digamos, malintencionadas. No sé, pues hace 2 semanas preguntándole a todas las cuentas de izquierda y a los senadores que si se iban a enlistar en el ejército que iba a salvar a Palestina, que convocó Petro.
Pues, parce, pues evidentemente no, pero es que ese no es la discusión es otra, realmente no es si Palestina se va a salvar con enlistándome usted, enlistándome yo. Pero Mm. insisto, también es que no les importa realmente el fondo del debate, les importa la visibilidad, les importa es atacar y les importa es hacer quedar mal a los que ideológicamente hablando leen como contrarios, eso es todo. Ok, Yo, Andrés. yo pienso otra cosa. Creo que me van a catalogar como el que lleva la contraria, pero yo no estoy de acuerdo con lo que dice Mario, de que estén sin argumentos, de que sean superfluos. O sea, sí, sí hay gente así, pero hermano, yo creo que también tenemos que ser conscientes y la izquierda debe ser consciente que hay mucha sociedad y hay muchos colombianos, hay muchos compatriotas nuestros que en realidad piensan y se creen el cuento de la derecha porque tienen su propia ideología y porque también reivindican muchas cosas de antaño. Entonces, por ejemplo, les pongo dos ejemplos bobos, pero que dan cuenta de la realidad. Que el precandidato, perdón, Santiago Botero diga en una entrevista que él es admirador de Carlos Castaño. Entonces la gente se escandaliza, que no, pero que cómo hay personas que piensan así todavía. Pues yo digo, pues normal, o sea, ¿qué es lo raro? O sea, ¿qué es lo raro cuando más del 60% del Congreso estuvo permeado por el fenómeno paramilitar? Pues Sí, pero eso no valida normal. que, que haya una apología al paramilitarismo ahí. No, no, en ningún momento yo estoy diciendo, diciendo que lo valide, pero sí estoy diciendo que es normal que haya ese tipo de pensamiento en Colombia, es normal que tengamos o que parte de la sociedad colombiana tenga influencia del proyecto paramilitar, porque pues no solamente fue un proyecto que fue armado, fue un proyecto que Ujú. tuvo un legado que hoy en día se sigue viviendo. Entonces, o sea, yo sí es que de verdad lo siento normal y no me parece una cosa traída de los cabellos. Ahora, que sea apología al delito y apología al odio, sí, pero que sea normal que en un país que ha vivido la derecha rancia desde hace más de 100 años, pues me parece más que normal que siga siendo así. Y ahora que Colombia sea un país que es curioso, que ayer lo decía en un debate acá en la universidad, si ustedes miran las cifras de violaciones de derechos humanos en las dictaduras del Cono Sur, Colombia tiene Ujú. peores cifras y Colombia nunca ha tenido una dictadura. Entonces, pues hermano, más que normal que aquí se marcatice, se estigmatice, se amenace y se asesine bajo esa misma lógica. Entonces, yo no creo que eso sean como apariciones uno ni espontáneas, ni que no tengan peso y fondo. Yo creo que sí, yo creo que hay una derecha que sí es una derecha formada, politizada, pero hay otra derecha que es la mayoría que está metida en las redes, la que no hace sino, pues obviamente avivar el debate desde la vaina visceral, pero que hoy en día Ujú. hayan personajes como el precandidato Botero, que las Espriella salga a decir que nos va a extirpar a todos y que salgan otro poco de, de personajillos de estos a tirarse en el legado de las madres, por ejemplo, lo que hace Polo Polo con las madres de Suacha y lo que hacen otros congresistas con la memoria de las víctimas y de las madres buscadoras, pues es normal en un país que ha estado acostumbrado a no contar su historia y a contar pues la historia de los victimarios. Oiga, y hablando del pendejo este de Briseño, él se inventó otra nueva división de esta estigmatización que es el funcionario público de izquierda. A ustedes, porque creo que los cuatro han tenido algún tipo de contratación con el Estado, ¿a ustedes eso les ha modificado en algún punto cualquiera de los dos aspectos, digamos, aplicar para este trabajo o dar una opinión política o tener miedo por la función que cumplen? No sé, que yo creo que esa estigmatización que ya va directamente al contrato laboral, que ya tiene prácticamente una conexión a su vida y a su sustento, ¿eso les ha afectado? En mi caso personal, a mí me tocó, por ejemplo, cuando yo me posesioné en el consejo, el tipo me escribió a los 3 días por redes que me felicitaba por mi nuevo cargo público. Me dijo así, Briseño, Briseño, sí, Briseño, que me hijo de puta. agradecía. Sí, pero yo también pienso que uno tiene que, o sea, a mí en mi caso, yo trato como de resistir mucho a eso porque uno al final del día puede justificar que uno no está haciendo nada malo, que uno es competente para el cargo al que uno está aplicando y el cargo que uno está ejerciendo. Entonces, también creo que uno, es decir, si es
yo no sé si si es miedosa la palabra, pero sí molesta mucho porque además no es solamente Briceño. Yo, por ejemplo, creo que si Rentas no es Briceño, es alguien muy cercano a Daniel Briceño. Si el Rentas no es Briceño, es alguien muy cercano a él porque él además está todo el tiempo retrinando, Briceño le retrina cosas, Briceño le da mucha visibilidad a ese tipo de personajes, porque a mí me molesta mucho que Briceño es una persona muy asolapada. Él en público no es capaz de decirte nada. Él en público y en tu cara no es capaz de confrontarte para absolutamente nada. Él se queda como en su personaje de redes, pero además él es una persona que tira la piedra y esconde el brazo. Hay un montón de bodegueros que publican cosas horribles y uno ve cómo él lo retrina y él le da mucha visibilidad a ese tipo de cosas. Pero pues en mi caso personal, digamos, yo no he dejado de aplicar a un cargo público ni he dejado de estar en un cargo público por su estigmatización y creo que lo que corresponde también es pararse duro y decir, yo soy una persona competente para mi cargo, es decir, claro que está mal que el Estado contrate personas que no son competentes para su cargo, pero en la mayoría de casos en los que Daniel Briceño ha perseguido contratistas, los ha perseguido por su orientación política y no por su incapacidad o capacidad de ocupar ese cargo o ese contrato. No, y ahí yo sí quiero decir una cosa y es que el man hizo escuela sobre el tema. O sea, Tenía cursos. él hizo un curso sobre eso, un curso virtual en donde se inscribieron cientos de personas. O sea, de ese curso virtual salieron briseñitos. Estoy seguro que Rentas tuvo que haber estado en ese curso, porque hay varios que ahora se dedican a hacer lo mismo en Twitter. Pero él hizo un curso de varios videos virtuales explicándole a la gente cómo entrar en Secov, cómo buscar la información, cuáles son los datos clave. Y yo alcancé a ver unos videos de esos en redes y pues miles de personas se conectaron. Entonces, él está fomentando toda una escuela y toda una línea de trabajo de bodegueros de Pero derecha que se dedican a estigmatizar de esa manera. sí, yo he visto que él mantiene cursos de SECOP, pero creo que o es mal profesor o los que asisten son malos estudiantes, porque yo he visto que me saca unos contratos que yo tuve el año pasado. Y es que el año pasado yo estaba en ICFES, 30% colombiano no pronunciamos bien. IFEX, es Perdona. ICFES. Por eso cambiaron nombre de la prueba saber, para que no sigamos hablando mal prueba IFEX. El Ajá. chiste que nos echamos dentro del ICFES. Bueno, yo tenía varios contratos con ICFES porque no nos daba contratos de todo el año, sino que nos daba de a 2 meses y a cabo de 2 meses lo alargaba un mes más y luego otra vez 2 meses y prorrogaba y así, o sea, fue horrible pues todo para todos los que estábamos en esa subdirección. Entonces sacaban pantallazo de supuestamente mis contratos de la SECOM, pero entonces salían muy repetidos. Entonces salía un contrato 1 de septiembre por 20 millones y después saca otro contrato 7 de septiembre por 20 millones. Pues esos contratos están repetidos, es el mismo contrato, sino que yo no sé por qué en el sistema aparece repetido. Antes usted tuvo yo no sé cuántos contratos, pero es que ni siquiera sabe hacer bien ese trabajo. Entonces, yo no entré a cursos de Briseño, obviamente, pero creo que no salieron muy bien preparados de ese curso. ¿Y a ti, Hanwen, no te ha producido algún tipo de anécdota o episodio molesto de que llegues a algún lugar y digan, uy, llegó Hanwen? ¿No? No, porque primero que todo yo ya sabía que eso iba a pasar. O sea, yo decía con mis personas cercanas, yo dije, no, y cuando se entere que yo trabajo para el DANE, ahí todo lo que va a decir de mí, y pues si llegó el día, entonces yo pues sí, ya yo sabía que eso iba a pasar. Entonces, y Ok. además con las personas con las que trabajo somos, o sea, somos puros estadísticos, o sea, nos reunimos a mirar modelos, a mirar los datos, y pues como que el mundo de esos ataques políticos como que es como un poco hermético en el mundo estadístico. Ujú. Ok. Y pues ahora estoy en la Universidad Nacional, más neutral todavía, o sea, más independiente de la universidad. En estadística nunca los profes o estudiantes nos ponemos a hablar política, nada de eso. Ok. Yo creo que aquí ya podemos ir cerrando con algunas constancias y es que vamos a seguir sufriendo este tipo de estigmatización. Yo creo que la mejor forma, porque ya lo hemos hablado en otro tipo de episodios, es no darle más pantalla a esos manes. Por ejemplo, a Briceño hizo carrera sobre la indignación que creaba con sus investigaciones. Si la gente que
a la que él investigaba quizás no hubieran reaccionado de la manera que reaccionaron, quizás el Briseño no estaría donde está. Entonces yo creo que mejor ignorarlos. En cambio, yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, Porque, bueno, a mí no me han sacado contratos porque el único contrato que tengo con el Estado todavía lo tengo y tampoco es que paguen así súper bien, ¿sí? Pero, por ejemplo, yo voy a pegarme de lo que digo Sebastián, y es que si uno lo saca de su personaje de redes sociales, son pésimos, o sea, son malos argumentando, son malos debatiendo. Yo el año pasado tuve un debate, cobardes, son son cobardes. cobardes, o sea, yo me he encontrado a Briseño 10.000 veces en el consejo, hasta en el baño y se hace el huevón, como si no supiera quién es uno, ¿ya? Y el año pasado, en el último debate que tuve yo en Cable Noticias antes de que me cerraran ese espacio, fue precisamente con Daniel Briseño y fue con Natalia Bedoya. Y en el debate les fue re mal, o sea, les fue muy mal. Y les fue tan mal que el man en vivo amenazó a mi jefa de que iba a sacar un video a la semana siguiente denunciando a mi jefa de no sé qué tantas cosas. Yo le escribí una a mi jefa, mira lo que dijo este man y ella cagada de la risa, no, pues ojalá que lo saque, o sea, me lo dijo en vivo pensando que con eso yo iba como a retroceder y a dejar de decir lo que estaba diciendo. Y una de las cosas que dije en ese momento fue relacionar a Marta Lucía Ramírez con el narcotráfico. Saluden a Emma. Hola, Emma. Y más o menos, Emma, deje ver. Emma no se va a correr de ahí. Y lo que pasó después de eso, como a las 2 semanas, que me llegó una notificación judicial de una abogada de Marta Lucía Ramírez, pues exigiéndome que me retractara. Entonces, evidentemente, el man salió tan emputado del debate que lo primero que hizo fue ir a quejarse con una de sus jefas políticas. Y lo que hizo la Ajá. señora fue denunciarme. Creyeron que con eso yo me iba a callar. O sea, el canal de una como que me llamó y me dijo que iban a abrirme un espacio para retractarme. Yo lo que hice fue ratificar lo que había dicho. Evidentemente, a partir de ahí, paila en ese canal. Pero, insisto, o sea, más allá de no darles visibilidad, creo que hay que dar el debate y buscar dar el debate, porque no es posible que sigan degradando la discusión pública de esa manera. O sea, toca explicarle a la gente, oiga, este man de rentas es un maldito idiota, ¿ya? Y es un idiota por estas y estas razones, ¿sí? Hay que empezar a dar el debate, aunque la cancha esté en contra de nosotros, porque uno también tiene que dejar de creer, o bueno, yo creo que si la gente tiene la información suficiente, pues la gente no va a ser idiota. Pero es que hay que suministrarle la información suficiente para que se den cuenta. Vale, no, y hay que dar el debate, pero en espacios donde se pueda debatir, porque ellos en redes viven del repudio, ellos en redes viven del hate bait, del click. Pero sí hay que confrontarlo. Además, por ejemplo, Briseño, es que Briseño ya es prácticamente senador de la República. Daniel Briseño en este momento es virtual senador de la República. Entonces, Es ya el es concejal con más medios que hay, yo creo. sí, ¿no? Y ya es, No, ya es senador. Sin lo que haberse pactaron en el inscrito, Centro ya es senador. Democrático es que él va a ser cabeza de lista a la Cámara de Representantes por Bogotá y Andrés Forero pasa al Senado. Ah, ok. Y va a ser abierta, con razón va a ser la lista a la Cámara, porque él mantiene votos. Pero sí, no, en estos casos ya, por ejemplo, una persona como Briseño, yo sí creo que hay que confrontarlo. O sea, ya es que no es que la vamos a hacer famosa, es que ya es una persona Por que eso. tiene un reconocimiento muy grande. Entonces ya ahí es donde creo que toca Pero- empezar a confrontarlo directamente. Pero el caso Renta sí es diferente. El man no era tan famoso como es ahora. O sea, el día que sacó la declaración Renta Mía, que fue hace poco, y ese como mismo día salió a decir que gracias que llevó a 8.000 seguidores en Twitter. Y un día después lo miré y ya iba como en 9.000, algo así. O sea, que subió como 1.000 en un par de días. Y pues es lo que... Por lo la que nadie- plataforma de ustedes, por atacarlos, por atacar a otros. Eso es lo que le da Exacto. plataforma a esos Exacto. cabrones. Pero sí, el más es un idiota. O sea, yo no soy contadora ni nada, pero lo que ha escrito como de cosas mías sobre mi declaración de renta, uno dice, no, pero ese man no sabe dónde está parado. Pero sí, pues no dale mucha pantalla, pero digamos que yo a veces hago aclaraciones. No es o sea, no es como por atacar a ellos, sino por las personas que me sigan, ¿sí? Porque, pues, que si a mí me insultan como que a María come perros, eso no me importa para nada, porque de verdad que no tiene, o sea, es como un hijo de putazo, pues no pasa nada. Pero, o sea, cuando dice cosas mentiras alrededor mío, como
eso, que hice una vaca para tumbar a la gente pobre. Entonces, eso Ujú. yo sí creo que vale la pena aclarar por las personas que nos apoyan. De pronto no se vaya Ah, a decepcionar de uno o dejar de seguir a uno, ¿sí me entiendes? O sea, pero no por ellos. y sin nombrarlos, además, que yo vi el video tuyo. Entonces, bueno, cuando vaya a Bogotá ya sé dónde puedo lavar ropa. Pues bueno, mis queridos bodegueros, muchísimas gracias por prestarse para este ejercicio de destilar odio, donde buscamos desmenuzar las retóricas de odio, polarización y pánico que buscan difundir. No es verdad que Iván Cepeda sea el heredero de las FARC, no es verdad que Han Wen sea espía china, no es verdad que Sebastián sea pago por Petro, no es verdad que Shamil sea de Al Qaeda y no es verdad que Andrés haya hecho alguna cosa mala en su colegio, no es verdad. Él no puso las pancartas del Rosario. Muchas gracias a todos, les deseo un muy feliz día. Gracias, feliz Chao, Mario. puente. Ay, Dios mío, Bye. que estés bien.